Hola a todos familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este módulo 2, el ego del curso Manifiesta el alma. Ya sabéis que este curso vamos sacando cada 15 días un nuevo vídeo. Tenemos actualmente, si estás viendo este vídeo y todavía no has visto el módulo 0 y el módulo 1, pues vete ahí a comentarios y échale un vistazo. Puedes ver este vídeo, pero te recomiendo que lo veas después. Hoy nos vamos a centrar en hablar sobre el ego, vamos a identificar el ego, cuál es su naturaleza, cuáles son sus características, cómo nos afecta, cómo trascenderlo. Pero durante todo este vídeo haremos algunas referencias al módulo anterior, al módulo 1. Recordad que este módulo 1 hablamos de la naturaleza del alma. Empezamos el curso de Manifiesta el alma, enmarcando qué es lo que entendemos por alma. Y te digo esto porque iremos haciendo referencias, no solamente en este vídeo, sino en próximos módulos, iremos haciendo referencias a módulos anteriores. Ya sabéis que al ser un curso es todo un temario que está entrelazado y conectado, no son vídeos sueltos. ¿Qué es lo más importante? Una recapitulación muy breve de este curso, de este módulo 1, la naturaleza del alma. Vimos que el ser humano podríamos decir que se divide en tres partes, lo que es el ser humano. Aunque no estemos conscientes de estas tres partes, un ser humano es espíritu, es alma y es personalidad. Así que con estos tres elementos vamos a identificar, vamos a añadir qué es el ego. El módulo anterior fue mucho más abstracto, quizás, de lo que va a ser este. Sí que intentamos, en una de las premisas de este curso, es intentar simplificar al máximo el lenguaje, hablar con claridad, pero el alma es un concepto abstracto. Podríamos decir que empezar el curso hablando del alma era necesario porque el curso es Manifiesta el alma, pero era también en parte construir la casa por el tejado. En este módulo 2 estamos bajando a esos cimientos, a esa parte más densa, y desde aquí sí que vamos a ir construyendo hasta volver a llegar en los últimos módulos, en los módulos finales, al alma, pero ya abordándolo no desde un ámbito conceptual de tener las ideas claras, sino de una forma mucho más práctica y de una forma conectada con el alma de cada uno, con el propósito de cada uno. Así que esa es la visión general. Vamos a entrar de lleno ya en este módulo 2, el ego. Y me gustaría empezar explicando qué es el ego con una metáfora que he escuchado a algunos autores. Más o menos la metáfora es la misma, pero la he escuchado de diferentes formas y a mí me encanta porque se entiende muy claro qué es lo que es el ego. Imaginemos que nosotros tenemos un coche. Nosotros somos el conductor que va dentro de ese coche, va dirigiendo el coche. Bien, ese coche es la personalidad, ese coche es nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente. Toda esta información ya sabéis que podéis profundizar en el módulo 1. El coche es el equivalente a la personalidad, pero el conductor no es el coche. El conductor va dentro del coche dirigiendo el vehículo hacia donde quiere llegar. Ese conductor es lo que, siguiendo esta línea argumental que estamos dando, es el espíritu, es el yo interno, el yo. Ese espíritu encarna a través de un coche, a través de una personalidad y teóricamente dirige esa personalidad. Tenemos estos dos elementos, el conductor, el espíritu, tenemos el coche, la personalidad, nos falta el alma. El alma es esa capacidad del conductor de percibir todo lo que ocurre alrededor suyo, de percibir todo lo que ocurre dentro del coche y fuera del coche, y es fundamental porque él decide a dónde quiere conducir esa personalidad, decide lo que quiere hacer a través de lo que percibe. Y eso es el alma, la conciencia. Tenemos estos tres elementos muy bien sintetizados en el conductor y el coche. Tenemos el espíritu, el conductor, tenemos el alma, lo que percibe el conductor dentro y fuera, y tenemos el coche, que es la personalidad. ¿Qué es el ego entonces? ¿Dónde encaja dentro de estos tres elementos? Pues el ego surge cuando el conductor se identifica con el coche, cuando el conductor se piensa que es el coche o se piensa que es una parte del coche. Pierde la autoconciencia de sí mismo y se cree que él es el coche, se cree que él es la personalidad. Ahí es donde surge el ego. Vamos a ver que este conductor, cuando se identifica con el coche, tiene unas características y se identifica con el coche, pero se identifica también a diferentes niveles con el coche.
Se han dicho muchas cosas del ego. La mayoría malas, algunas buenas, pero la mayoría de ellas malas. Y hay que entender el ego, que sí es verdad que es profundamente disfuncional y produce mucho sufrimiento en muchas vidas, en muchas personas, pero forma parte dentro del proceso evolutivo. Está evidentemente dentro del contexto de la evolución. No es casualidad y tiene su función y es muy importante en nuestra vida y sobre todo también lo ha sido mucho en el pasado. Entonces, ese conductor se identifica con el coche, con la personalidad. Esa personalidad sabemos que son tres partes. Es un cuerpo, son tres cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Si queréis, podemos hablar de un cuerpo físico, de las emociones y de la mente. En todo este proceso evolutivo, estaremos de acuerdo en que lo que hace a un ser humano lo que es, respecto, por ejemplo, a un animal, es, si profundizamos un poco, nos daremos cuenta de una cosa. El ser humano es autoconsciente de sí mismo. El animal no es autoconsciente de sí mismo. Estaremos de acuerdo en que un ser humano no tiene ego, no tiene maldad. Perdón, un ser humano, un animal no tiene ego, no tiene maldad. Un ser humano sí que puede desarrollar desde luego, desarrolla ese ego y puede tener maldad. Esto es lo que diferencia a un animal de un ser humano. Pero esencialmente es que el animal no es autoconsciente de sí mismo y en ese proceso evolutivo, recordad que cuando hablamos de evolución, no estamos en ese paradigma de Darwin donde las formas van evolucionando, sino que estamos en un paradigma donde lo que evoluciona es la conciencia y a medida que va evolucionando utiliza diferentes formas y vehículos que son adecuados a su nivel de conciencia para seguir adquiriendo personalidad. Pues el animal, el reino animal, está en ese proceso de desarrollar la autoconciencia. Si vemos animales poco desarrollados en comparación con animales muy desarrollados, podremos observar que los más desarrollados sí que ya tienen un mundo emocional y mental que empieza a ser incipiente y puede ser incluso que empecemos a percibir, ¿no?, que ya tienen una cierta personalidad o empiezan poco a desarrollar el ego. Pero en un ser humano esto está mucho más desarrollado. Un animal se mira en el espejo y salvo algunos de los animales más evolucionados, no se reconoce. Un humano se mira en el espejo y se reconoce. La diferencia es que el humano es autoconsciente y esto es una etapa evolutiva en el proceso de expansión de la conciencia, la autoconciencia. Pero cuando esa autoconciencia ocurre en un ser humano, no se identifica con el conductor. El proceso no pasa del reino animal a ser un espíritu en encarnación, sino que el ser humano se identifica primero de todo con el cuerpo. ¿Por qué? Porque es lo tangible, es lo que puede ver, lo que puede tocar. Se ve al espejo y dice, yo soy ese cuerpo. Esto puede ser consciente o inconsciente, pero es así. Un ser humano se identifica con su cuerpo en ciertos estados evolutivos de la conciencia. Por lo tanto, vamos a diseccionar ese coche y vamos a hablar del coche en términos de cuerpo, de emociones o de cuerpo emocional y de mente. A medida que el ser humano identificado con su cuerpo sigue evolucionando y sigue adquiriendo experiencia, gradualmente va a pasar a identificarse con sus emociones, con sus deseos, con sus anhelos, con sus sentimientos. Y esto ya es mucho más reconocible para nosotros en términos de humanidad y en términos individuales. Nosotros podemos estar identificados o no con el cuerpo, pero si nos identificamos con nuestros deseos, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, tienen una importancia preponderante. De hecho, cuando el ser humano se identifica con las emociones, utiliza el cuerpo para satisfacer sus deseos y sus emociones. En el ser humano que está todavía identificado, ser humano muy primitivo, que está identificado con su cuerpo, es poco más que un animal, es instintivo. Claro que tiene emociones, pero son mucho más instintivas. Luego vamos a desarrollar esto más, quedará mucho más claro, pero de momento seguimos. Este ser humano identificado con sus emociones, evidentemente desde que se identifica con el cuerpo es donde surge el ego, sigue adquiriendo experiencia y gradualmente a medida que avanza en la vida y adquiere mayor bagaje, va tomando autoconciencia de su mundo mental, de sus pensamientos y empieza a darse cuenta de su diálogo interno. Se identifica con sus pensamientos, se cree que él es sus pensamientos y aquí se llega a una etapa clave en lo que llamamos ego. Porque sí, el ego surge desde el momento que surge la autoconciencia,
Pero cuando el ser humano desarrolla su autoconciencia mental, y este es un estado bastante actual de la humanidad, identificado sobre todo con las emociones y también con el pensamiento, es cuando el ego podríamos decir que llega a su etapa de sublimación. ¿Por qué? En términos de personalidad, que es un cuerpo, unas emociones y una mente, lo que rige todo es la mente. La mente, eventualmente, en una personalidad desarrollada, controla las emociones y controla el cuerpo. La mente y el ego están profundamente interconectados y relacionados por las propias características del ego y de la mente. El ego, cuando se identifica el conductor con la mente, alcanza su máxima expresión porque integra todo el mundo emocional, todo el mundo mental y el cuerpo. ¿Qué significa esto a efectos prácticos? Significa que el ser humano construye un personaje. Ese personaje es el ego, pero no es casual. Tiene que ver con las experiencias pasadas, pero tiene que ver también con su elección. El ser humano se identifica con las cosas que le gustan. Hay cosas que le gustan y hay cosas que no le gustan. Se identifica con sistemas de creencias que se sienta afín y rechaza o repudia otros sistemas de creencias. Se identifica con una estética física y rechaza otro tipo de estética física. Empieza a seleccionar unas cosas y otras. En estadios más primitivos, y por ejemplo, nos vamos a algunas tribus que han quedado aisladas y son salvajes, veremos que ellos no tienen el sentido de vergüenza desarrollado, o por lo menos no tienen este sentido de autoconciencia donde, por ejemplo, se tapan la ropa, el vestir con una ropa, vestir con otra. Podemos ver que en el día a día no hay un mundo emocional y un mundo mental tan complejo como en sociedades más desarrolladas, sino que la vida del salvaje, y no lo digo en sentido peyorativo, sino informativo, objetivo, es vivir al día un poco. Sí que tiene una autoconciencia, se reconoce, pero lo más importante es satisfacer sus instintos, instintos muy, como puedan ser los sexuales, como puedan ser el instinto de autopreservación, de supervivencia, satisfacer también sus emociones a través de experimentar placer y evitar el dolor, pero vive muy al día. Lo más importante es comer, es tener un lugar donde dormir, es sentir la protección del grupo, de la tribu. En otros estadios más desarrollados hay una construcción de la personalidad del personaje mucho más compleja, con muchos más matices, mucho más sutiles. En todos estos casos estamos hablando de ego. ¿Se entendió lo que es el ego? El ego surge de la identificación del conductor con la personalidad o alguna de las partes de la personalidad. Voy a mostrar una diapositiva para acabar de explicar esto porque ese ego identificado con la mente tiene, luego veremos las características, pero tiene un modo de actuar que es muy significativo, es muy característico y vamos a ver también la importancia de este ego en el mundo actual, en nuestra propia vida. Si me permitís un segundo, voy a compartir una diapositiva. Vamos allá. Creo que se está compartiendo. Estáis viendo aquí una línea donde pone pasado, presente y futuro. Pasado y presente en grande y, perdón, pasado y futuro en grande y presente pequeño. Justo debajo pone vida horizontal, dimensión mental, ego, piloto automático. Vamos a desarrollar esta diapositiva, este esquema. Este esquema que pone la naturaleza del ego está representando de una forma absolutamente para mí, desde mi punto de vista, fantástica, está representando lo que es la mente. La mente se puede representar en una línea y en un extremo está el pasado y en otro está el futuro. Una de las características de la mente, y es muy importante, es fundamental, es que la mente tiene la capacidad, es como si fuese un ordenador, es un ordenador que tiene un disco duro en el que va almacenando todas las experiencias que pasan. Todas esas experiencias que vamos viviendo quedan registradas en nuestro cuerpo mental y en nuestro cuerpo emocional, en nuestra mente. Nosotros cuando conectamos con una experiencia pasada decimos, esto ocurrió en el pasado, pero estamos conectando con esa sensación en el momento presente.
Y reconocemos eso como el pasado porque entendemos que desde este momento presente a cuando ocurrió eso han sucedido una serie de eventos. Sin embargo, la mente también se puede proyectar al futuro y es esta capacidad tan fantástica que nos permite imaginar posibilidades, nos permite proyectar al futuro situaciones, proyectos, metas, objetivos. Son dos funciones fundamentales de la mente. Tener la capacidad de volver al pasado en todas las experiencias que hemos ido registrando y tener la capacidad de ir al futuro y proyectar situaciones imaginarias fundamentales para avanzar en este proceso evolutivo que hemos ido explicando, porque a través de la imaginación es que construimos, creamos, inventamos. Estas funciones de la mente se pueden representar en esta línea. ¿Qué significa esto? Significa que cuando el conductor no está presente, la mente toma el control. La mente, podríamos decir que es el yo inferior, es un yo, es un personaje, no es la persona, sino es un personaje. Otra cosa, si es la persona, se identifica con ese personaje y actúa en piloto automático, como el conductor. Imaginemos que el conductor va dentro del coche y suelta los mandos del volante. El coche, como tiene que seguir circulando, lo que hace es activar el piloto automático, porque si no nos estrellaríamos. Entonces, ¿este piloto automático cómo funciona? Pues funciona de la siguiente manera. Coge cualquier situación del pasado y la proyecta en el momento presente. Dicho de otra forma, solamente utiliza en el presente los registros que ha ido adquiriendo en el pasado. Si yo, por ejemplo, cuando era pequeño, tuve una situación en la que imaginemos que tenía que salir a hablar en público y en aquel momento yo salía con toda la ilusión a hablar en público y resulta que mi interpretación de lo que ocurrió ahí fue negativa. Fue que no hubo una acogida, que no hubo una atención y yo ahí generé una emoción negativa. Esa emoción queda grabada en mi cuerpo emocional, queda grabada en mi cuerpo mental como una experiencia, como un trauma. Yo en la situación presente, si estoy en piloto automático, cuando mi mente perciba una situación en la que se pueda sentir amenazada porque tiene que hablar en público, de hecho se va a sentir amenazada porque va a coger esa información actualmente, la va a traer aquí al momento presente y va a decir peligro. Hay una situación que yo, mirando en mi registro, en mi base de datos, identifico con esto. Creo que puede volver a suceder. Y automáticamente va a generar esa reacción. En base también a todas esas experiencias pasadas registradas en la base de datos, se va a proyectar hacia el futuro y va a generar pensamientos, ideas, etcétera, etcétera. Eso es la mente, por eso funciona en piloto automático. Por eso la mente veremos más adelante que tiene una función muy diferente a la conciencia. Y el ego se mueve en esos parámetros. El ego selecciona diferentes experiencias y diferentes proyecciones y se identifica con ello. Dice, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, evidentemente motivado por un estímulo emocional o de programas mentales o de creencias. Actúan de forma paralela y a esto lo vamos a llamar vida horizontal. ¿Por qué? Porque se registra toda esa experiencia, se registra en esa línea imaginaria que va del pasado al futuro. Sin embargo, si nos damos cuenta, el presente está más pequeño que el pasado y el futuro. Tiene que ver con que donde hay ego no puede haber conciencia. Donde hay ego no estamos moviéndonos en el momento presente. Entonces, esto lo vamos a ir desarrollando, pero me gustaría volver aquí al vídeo que se me vea para seguir explicando algunas cositas más antes de adelantarnos. Supongo que ha quedado claro qué es el ego, cómo surge el ego, cuál es su naturaleza. Vamos a ver ahora las características principales del ego. Hay varias características, hay unas que son muy intrínsecas, tienen mucho que ver con elementos que ahora vamos a ir explicando y que son difíciles a veces de reconocer, son más inconscientes. Y hay otras que vamos a reconocer muy fácilmente. Las características del ego. Lo primero, el ego actúa en el ámbito emocional y instintivo. Significa que donde hay ego, las emociones y el instinto dirigen la vida preponderantemente.
Las emociones y los instintos dirigen la vida preponderantemente. Esto significa que donde hay ego, nosotros nos vamos a basar en experiencias y en emociones que hemos ido registrando y van a tener un control muy fuerte de nuestras reacciones. Los instintos van a tener una influencia muy grande en lo que hacemos. Esta es una de las principales características del ego. Luego veremos por qué. Otra característica del ego. El ego, y esta característica incluye la palabra ego, es egocéntrico. ¿Por qué? Porque tomemos conciencia de que el animal no es egocéntrico, el animal simplemente vive puramente instintivamente. ¿Por qué? Porque no tiene autoconciencia de sí mismo, pero la autoconciencia es como si yo me señalase, yo, me genera un sentido de individualidad. Y ese sentido de individualidad es, en esencia, por sí mismo, es egocéntrico, es decir, me centro en yo me diferencio del resto de personas, yo tengo un cuerpo y ellos tienen otro cuerpo, yo soy yo y él es él. Por lo tanto, en su esencia es egocéntrico, pero vamos a desarrollar esto más antes de continuar con más características porque es muy importante estas dos primeras características. Vamos allá, si me permitís un momento, comparto otra vez una diapositiva. Aquí lo tenemos. A ver si estáis viendo esta diapositiva. La naturaleza del ego. Veis que aquí hay una representación del cuerpo energético, hay diferentes chakras y cada chakra está asociado a un instinto o a un sentido de conciencia. Vamos a explicar qué significa esto. Tenemos diferentes chakras. Supongo que todos más o menos estáis familiarizados. Si no familiarizados, habéis escuchado hablar de los chakras. Y vamos a relacionar el ego y diferentes estados de conciencia con los chakras. Estos chakras son literalmente ventanas al mundo a través de los cuales el conductor puede percibir la realidad. Igual que en el mundo físico tenemos sentidos que nos permiten entrar en contacto con el mundo que nos rodea, a un nivel mucho más sutil y profundo, a un nivel de conciencia, tenemos también sentidos que nos permiten experimentar la realidad a diferentes niveles, que nos permiten contactar con diferentes vibraciones del espectro de la manifestación. Y a eso lo hemos llamado chakras. Estos chakras son esos vórtices de energía que lo que hacen es absorber información o energía, la digieren y exhalan energía, o sea, devuelven al mundo algo de lo que han recibido. Vemos que si os fijáis aquí a la altura del pecho, justo por encima justo por debajo de la garganta, está recortado. Esto es porque en próximos módulos vamos a hablar de estos chakras superiores, pero quería mantener el foco en lo que es el ego y por eso no vamos a entrar en toda la profundidad de todo lo que es el sistema de chakras principales, sino que nos vamos a quedar justo a la altura del pecho. Si empezamos por abajo a la derecha, vemos que ahí tenemos el chakra básico, también conocido como chakra raíz, y este chakra básico tiene una característica psicológica muy importante, que es el instinto de autopreservación y de supervivencia. Es decir, ese sentido, ese instinto tan arraigado en cualquier ser humano, es una energía que se metaboliza y que experimentamos a través del chakra básico. Ese instinto de autosupervivencia, de autopreservación, fijaos si es importante. Si no existiese, hace muchos milenios, muchos millones de años que nos hubiésemos extinguido ya. No estaríamos aquí. Es lo que hace que nosotros seamos muy precavidos y tengamos ese instinto en piloto automático que hace que preservemos nuestro cuerpo, que no nos hagamos daño, que intentemos sobrevivir a toda costa. Es un instinto que está en el chakra básico. Si vamos justo por la parte anterior, por delante, donde están los órganos sexuales, veréis que está el chakra sexual. Y tenemos otro instinto fundamental sin el cual no estaríamos aquí. Nos hubiésemos extinguido prácticamente simbólicamente desde Adán y Eva. Es el instinto sexual, el instinto de procreación. Necesitamos, para perpetuarnos, generar proveer de cuerpos a nuevas almas que vengan aquí a encarnación a adquirir más experiencia. Necesitamos
tener un piloto automático, que es un instinto sexual. Vemos que estos dos instintos están en el reino animal exactamente al mismo nivel que en el reino humano, prácticamente. Sí que hay matices, pero actúan de forma totalmente espontánea. Nosotros no decimos, fíjate, quiero generar instinto sexual o quiero excitarme. No, eso surge y evidentemente nosotros tenemos una capacidad de control debido al desarrollo mental y otras cosas que los animales quizás no tienen igual, pero el impulso surge espontáneamente de la misma forma. Si nos vamos justo por encima del instinto sexual, tenemos el instinto de actuar. ¿Qué significa eso? Pondré un ejemplo, se va a entender muy sencillo. Imaginaos que hay un fuego y acerco mi mano al fuego. Mi cuerpo empieza a calentarse y automáticamente el instinto de supervivencia salta. Dice, aquí hay una temperatura que es peligrosa. Y se relaciona con el instinto de actuar y hace que mi mano, en piloto automático, sin que yo intervenga ni pueda cambiarlo, se quite rápidamente. Es lo que llamamos reflejos. Esos reflejos son el instinto de actuar y se relacionan con el instinto de supervivencia y autopreservación. A ese nivel hay muchas otras dimensiones de ese instinto de actuar que no vamos a entrar ahora, pero son muy interesantes, pero no vamos a entrar ahora porque no se relacionan tanto con el ego. Y este módulo, sobre todo lo que quiero profundizar es en que comprendamos la naturaleza del ego, cómo actúa y luego cómo poder trascenderlo. Así que vamos a seguir para arriba y aquí llegamos a un punto capital. Justo en la zona del centro del tronco tenemos el plexo solar. En la parte posterior pone sentido del yo personal y amor propio. Y aquí tenemos que hacer una pausa, porque esto, en esencia, es el ego, el sentido del yo personal y del amor propio. ¿El ego es malo? ¿El yo personal, el tener el sentido del yo personal es malo? ¿El tener amor propio es malo? Evidentemente, no. Un animal tiene el instinto de actuar igual que nosotros, el instinto sexual igual que nosotros, el instinto de autopreservación igual que nosotros. Todos esos chakras están ya muy desarrollados en un animal y hace que su conciencia sea una conciencia animal. Sin embargo, un ser humano empieza a desarrollar muchísimo más este chakra, el chakra del plexo solar, y es donde surge la autoconciencia, el yo personal. Y a medida que vamos evolucionando, es el chakra que se encarga de nutrir o de fomentar el amor propio, el sentido de dignidad, el sentido de respeto, de autorrespeto. Cualquier frase que explícita o implícitamente diga yo quiero, yo necesito, tiene que ver con una energía que total o parcialmente se está gestionando en este chakra plexo solar. Por lo tanto, tiene una importancia fundamental. El problema es cuando nosotros, la conciencia en el mundo actual, vive desde ese nivel para abajo y no tiene la capacidad de contactar con los niveles superiores que no hemos introducido en esta imagen. Solamente hemos introducido el siguiente, porque tiene una relación muy directa con el ego y porque es fundamental para trascender el ego, que es justo encima, chakra corazón, en el medio del pecho, que es el sentido del yo grupal y amor por los otros. El yo personal, amor propio, yo grupal y amor por los otros. Tenemos muchísimos ejemplos de esto en nuestra sociedad, en nuestra vida. Si analizamos nuestra propia vida, nuestro entorno, lo vamos a ver muchísimo. Vamos a poner algunos ejemplos de la interrelación de este yo personal y de este yo grupal, porque normalmente están mezcladas estas energías en diferentes proporciones. Cuanto más hay del yo personal y menos hay del yo grupal, cuanto más hay del amor propio y menos del amor por los otros, más ego. Cuando esto se invierte, tiene que seguir habiendo un sentido del yo personal y de amor propio, pero tiene mucha más preponderancia, mucha más potencia el sentido del yo grupal y del amor por los otros, empezamos a trascender el ego. ¿Qué significa esto a efectos prácticos en nuestra sociedad? Las tribus. Una tribu es ese primer indicio conciencial del yo grupal, del amor por los otros, pero todavía profundamente focalizado en el yo personal y el amor propio, porque la tribu
me provee de poder sentirme más protegido. Es mucho más fácil en una tribu que pueda sobrevivir, que pueda perseverar. Es mucho más fácil que pueda satisfacer mi instinto sexual, que pueda procrear. Evolutivamente es una ventaja, pero empieza a haber un sentido del yo grupal. En nuestros tiempos actuales, la familia es un yo grupal, es un amor por mi familia, pero hay también muchísima energía del yo personal y el amor propio. ¿Por qué? Porque en realidad, dependiendo del nivel al que estemos, evidentemente, comprendiendo la familia, pero yo siento amor por mi familia porque es mi familia, porque forma parte de mi grupo y porque yo me identifico con ellos. Pero no siento amor, por ejemplo, por la otra familia, porque no tiene nada que ver conmigo, porque no forma parte de mi grupo, porque no me identifico con ellos. Por lo tanto, estamos viendo que hay una mezcla de las dos cosas. Si solamente hubiese un sentido del yo grupal, un amor por los otros, nacería una familia, pero para mí tendría la misma importancia, sentiría lo mismo por mi familia, esencialmente, evidentemente hay matices, que por cualquier otra familia. ¿Qué tenemos? Simplemente esa tribu la hemos organizado de una forma civilizada, ¿no? La hemos expandido en una cultura jerárquica y actual, pero en el fondo es esa tribu. Tenemos otro sentido del yo grupal mezclado con el yo personal, nacionalismo, patriotismo. ¿Qué es eso? Simplemente es el yo personal y el amor propio expandido hasta identificarme con mi país, los que identifico como mi gran tribu, como mi grupo, que me identifico con ellos porque tienen unas características físicas, porque tenemos unos intereses comunes, porque formar parte de esa nación me permite identificarme con los logros, con el orgullo nacional. Pero, sin embargo, yo no me identifico con otros países, con otras naciones, con otras razas. Tenemos allí otra mezcla de este sentido del yo grupal, de amor por los otros y del yo personal. Aquí sería muy interesante desarrollarlo, porque veremos que esto está en diferentes medidas. Puede estar en todos, pero en diferente grado. El racismo. ¿Cómo podemos interpretar el racismo en este contexto? Pues seguramente podríamos coger muchas de estas cosas y nos daríamos cuenta que encaja perfectamente. Pero vamos a seguir con... Vamos a quitar esta diapositiva. Luego volvemos... Vamos a ver. Creo que ya la... Un momentito. Ok. Creo que ya está. Vamos a ver las características del ego. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que nosotros podemos identificar en este ego? Hemos comentado dos y nos hemos ido a los chakras para explicarlo en ese contexto, que era las emociones y el instinto que dirigen la vida y el egocentrismo. Hemos comprendido que estas dos cosas están intrínsecamente ligadas con a través de qué chakras estamos percibiendo la vida. Tiene que ver con estos chakras que están desde el diafragma hacia abajo. Es un nivel de conciencia, forma parte del proceso evolutivo de la conciencia. El punto es que tenemos la posibilidad también de conectar con otros niveles superiores, pero vamos a seguir viendo características del ego. Estas dos son las macro características, pero cuando hay ego, hay también un sentido muy profundo, está muy arraigado, está conectado con el miedo. Y esto también es algo muy inconsciente, pero absolutamente matiza prácticamente todo en aquellos individuos que son que están dirigidos por el ego y en términos globales de humanidad están matizando absolutamente todo lo que ocurre por el mundo. Solamente hace falta poner las noticias y ver qué es lo que se muestra. Este miedo tiene que ver con algo profundamente inconsciente que está intrínsecamente ligado a la mente, a la personalidad y al ego. Explicamos en el primer módulo que ese espíritu, entre comillas, se encarna en un alma y ese alma encarna en una personalidad múltiples veces. Cada vez crea una personalidad, un cuerpo mental, emocional y físico diferente para ir adquiriendo experiencias cuando ya
ha cumplido su objetivo y se ha deteriorado el cuerpo, desencarna, destruye esos cuerpos, integra la experiencia, vuelve a encarnar, etcétera, etcétera. El alma y el espíritu no tienen miedo, no, es una vibración que no puede entrar ahí. ¿Por qué? Porque son eternos, no hay nada que pueda destruirlos. Sin embargo, la personalidad sí intrínsecamente está ligada a la muerte, nace y muere. Por lo tanto, hay un sentido, y esto estoy explicando de una forma como muy profunda, muy abstracta, pero esto es lo que hace que nosotros proyectemos miedo en muchísimas situaciones. Y si observamos nuestra sociedad, nos vamos a dar cuenta de la preponderancia que tiene el miedo en nuestra civilización. Ejércitos. Las mayores inversiones de todos los países prácticamente en ejércitos. ¿Para qué? Para protegerse. ¿De quién? De otras naciones. Volvemos a ese sentido de separación y volvemos a ese miedo a ser atacado. Y puede ser un miedo totalmente bien fundamentado, porque otras naciones también son egóticas y yo soy egótico, entonces evidentemente puede haber una agresión. El punto es si necesitamos vivir en este nivel de conciencia o si estamos ya preparados para trascenderlo. Seguramente todo esto, en un proceso evolutivo, si miramos la humanidad primitiva, es totalmente necesario que esto esté presente, porque nos ha permitido llegar a donde hemos llegado, pero desde un punto de vista de conciencia, estamos llegando a un punto en el que muchas personas están atrincheradas ahí y muchas otras personas están empezando a trasladar su conciencia a los chakras superiores, a los niveles superiores, y ahí tenemos, y esto no tiene nada que ver con un tema político, pero evidentemente la política es un reflejo de los diferentes niveles de conciencia de los países y sociedades, tenemos lo que llamamos las fuerzas reaccionarias, que intentan regresar al pasado, que están totalmente identificados con las tradiciones, con las formas anteriores, las fuerzas conservadoras que quieren conservar el status quo, y tenemos luego otras fuerzas donde están intentando romper esas formas cristalizadas, esas tradiciones que podríamos llamar fuerzas progresistas. Y insisto, el tema político es muy delicado. No entro en las etiquetas que se le pone a cada partido, porque eso son etiquetas. Estamos hablando de formas de concebir la vida y de formas de experimentar y de ideas que quieren ser plasmadas en el mundo físico. Fuerzas reaccionarias conservadoras, fuerzas progresistas. La vida necesariamente, la conciencia evoluciona, necesita progresar. Es igual que un cuerpo, una personalidad tiene una fecha de caducidad, es adecuada para una encarnación y cuando ya no sirve, muere, se desintegra y el alma vuelve a crear otra forma. Por lo tanto, necesita haber una reconstrucción, necesita haber una expansión hacia adelante, un progreso. Si te quedas con la misma forma, la conciencia llega a un momento en que está limitada y no puede seguir creciendo y experimentando. No solamente ejércitos, policía, las fuerzas de seguridad de cualquier ciudad, los seguros, compañías de seguros. Esto es claramente en esa línea temporal una proyección al futuro donde te vas a poner en situaciones que no son favorables para ti y por lo tanto, como tienes miedo, te aseguras. Evidentemente no puedes asegurar el futuro, pero puedes crear, entre comillas, una cierta protección, que hasta cierto punto puede tener un sentido, pero también es muy ilusorio, de asegurarte. Podríamos continuar con la lista y veríamos que el miedo, el sistema económico, casi me olvido, este sistema económico se relaciona también con otra de las características del ego, que es esa necesidad de competir y de comparar. El sistema económico actual está basado en la competencia y evidentemente esta competencia en términos evolutivos es necesaria y cumple su función. Esa competencia hace que sirve de estímulo para seguir mejorándonos, pero se vuelve un problema cuando todos empiezan a competir contra todos. Se vuelve un problema en una civilización que está, y hablo en términos como de humanidad, porque en realidad los problemas de la humanidad son los problemas del individuo. Vamos a encontrar exactamente lo mismo afuera, en lo macro, que en lo micro, en nuestras vidas, que en la vida de la humanidad como una totalidad. Estamos en un momento en el que, como planeta, estamos absolutamente todos conectados con todos. Es lo que llamamos globalización.
Lo que pasa en un país afecta al otro. Los problemas económicos de un país afectan a otro país. Hay una conciencia planetaria que empieza a ser grupal. Sin embargo, todavía estamos utilizando una herramienta como la competencia, cuando quizás sería, en este sentido de conciencia grupal, sería mucho más óptimo, mucho más funcional utilizar una herramienta como la cooperación. Esto está empezando a surgir, pero esta competencia está generando muchísimos problemas. Nos estamos cargando el planeta por competir. A nivel individual, esta competencia siempre parte de la comparación. Yo me comparo y compito. Son dos caras de la misma moneda. Me comparo, compito, cuando compito, en la comparación salgo ganando. Los deportes. Absolutamente, si empezamos a observar hasta qué punto las estructuras sociales que hemos creado tiene todo el sentido, porque las estructuras actuales se han creado en el pasado y ahora, en este momento presente, estamos construyendo las estructuras del futuro. Pero es muy interesante observar desde esta perspectiva a la humanidad y observarnos a nosotros mismos. De ese miedo que surge de ese egocentrismo, de ese sentimiento de separación con el resto, surge otra característica muy clara, que es la desconfianza. Y ya lo hemos ido explicando, una guerra fría. Es la desconfianza. Es una gran expresión, ¿no?, de la desconfianza, pero en nuestra propia vida. La desconfianza es un indicativo de que nos estamos moviendo en esta vida horizontal, nos estamos moviendo en este ego. Y cuidado, aquí hay que interpretarlo todo en su contexto. Ser desconfiado es una cosa y ver las cosas tal y como son y saber que tú puedes confiar en una persona o no, es otra cosa que no tiene nada que ver. Estamos hablando de ese sentimiento que surge, esa desconfianza, ese juicio, ese sentimiento de me siento agredido o me van a agredir, o todo eso tiene que ver con el ego. Y de todo esto que hemos explicado, del miedo, de la desconfianza, de esa necesidad de competir, de comparar, de ese egocentrismo, de esas emociones y instintos tan cambiantes que dirigen nuestra vida, ¿qué surge? La queja. Es otra característica también que está profundamente arraigada en personalidades, en conductores que están identificados con esa personalidad. La queja, ¿qué significa? Si volvemos a esta, voy a poner otra vez una diapositiva. Creo que con estas diapositivas son de gran ayuda para poder crear imágenes mentales que nos ayuden a comprender. Esta es la primera que hemos compartido y vemos que en esta diapositiva el momento presente está pequeñito, el pasado, el futuro está grande. Trata de simbolizar de que en esta dimensión mental donde el ego está dirigiendo, sobre todo nos vamos moviendo en esta línea, pero muy pocas veces venimos aquí al presente. Sin embargo, vamos a ver que, un momentito, aquí. Tenemos aquí otra diapositiva en la que vemos que esa circunferencia en el presente está mucho más desarrollada y justo encima tiene la palabra conciencia. Ahora entraremos a hablar cómo trascender el ego y veremos, vamos a profundizar en esto de la conciencia, pero en el contexto de la crítica, de la queja, lo que estábamos explicando se puede representar perfectamente en esta diapositiva. La queja tiene que ver con una negación de este momento presente. Tiene que ver con el ego, porque cuando nosotros nos quejamos, lo que estamos haciendo es no aceptar este momento presente tal y como es. Nos estamos, por ejemplo, proyectando a cómo podrían ser las cosas hacia el futuro, o nos estamos proyectando hacia el pasado, cualquier tiempo pasado siempre fue mejor. La queja continua tiene que ver con una no aceptación de la vida. La vida está ocurriendo en este momento presente, no está ocurriendo ni en el futuro ni en el pasado. Por lo tanto, vida y presente son términos sinónimos. Solamente podemos vivir en el momento presente. Cuando nosotros desarrollamos esa capacidad mental de atención, de concentración, de
estar expectantes al momento presente, de estar enfocados en lo que está ocurriendo dentro y fuera, la mente cede el testigo al conductor, el ego cede el testigo al conductor, ese conductor coge los mandos del volante y es la conciencia la que empieza a actuar, la que empieza a dirigir la vida. Esa conciencia actúa de una forma muy diferente al piloto automático que es el ego. Esa conciencia lo que hace es coger esta situación presente y enfocarse totalmente y percibir. Igual que presente y vida son términos sinónimos, conciencia y percepción también son términos sinónimos. Por lo tanto, la conciencia es la única parte de nosotros que puede percibir lo que está pasando dentro y fuera en este momento. Si no hay conciencia, lo que hay son experiencias pasadas o proyecciones futuras. Esa conciencia, cuando está enfocada en este momento presente, tiene la capacidad de vivir la vida. Lo vamos a explicar de otra forma. Este momento presente, imaginemos que fuese un molde. El momento presente es un molde. Si nosotros estamos en esa vida horizontal del ego y estamos cogiendo experiencias pasadas para traerlas al momento presente, a este molde del presente, lo que vamos a hacer es coger la forma más parecida al molde del presente y la vamos a traer. Pero aunque esa forma sea parecida, no coincide con el molde, es diferente. Por lo tanto, cuando cogemos esa experiencia, esa forma del pasado y la proyectamos al molde del presente y no encaja, nos sentimos insatisfechos, nos sentimos en conflicto, nos sentimos desconectados con la vida, nos sentimos en queja, en frustración. Hay un vacío, una falta de plenitud. Solamente desde la conciencia, desde observar cuál es el molde del momento presente y proveer de la forma que encaja perfectamente en el molde, vamos a podernos sentir conectados con la vida, satisfechos. Vamos a seguir desarrollando esto de la conciencia, ya de hecho vamos a pasar directamente a la siguiente diapositiva. Si me permitís un momento. Aquí tenemos una nueva dimensión. Vamos a explicar qué significa esto. Y entramos ya de lleno en cómo trascender el ego. Hemos explicado hasta ahora, hemos desarrollado muchísimo qué es el ego, cuáles son las características del ego, cuál es la naturaleza del ego. Pero todo esto no tendría sentido si no proveemos también de la solución al problema. Tenemos esta vida horizontal, que es esa dimensión mental, que también aquí vamos a añadir que, bueno, que hemos dicho que tiene esa capacidad de ir al pasado, al futuro y de que es ese piloto automático que es necesario porque cuando el conductor no está dirigiendo la vida necesita, la personalidad necesita un piloto automático que le vaya llevando. Pero también hemos añadido que es un estado de sueño, es un estado de inconsciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia es percepción, la conciencia es presente. Si yo estoy en mi mente viajando al pasado y al futuro y cogiendo todo eso que no está pasando ahora, en realidad estoy inconsciente. No hay conciencia, estoy en piloto automático, el conductor está inconsciente. Hay sueño. No es tan diferente al ejemplo de cuando yo me voy a dormir y empiezo a soñar, yo no estoy eligiendo lo que quiero soñar. Y como estoy soñando, me identifico con las imágenes y con las sensaciones que surgen. Si es un sueño agradable, me siento feliz y si es una pesadilla, me asusto y tengo miedo. Todo está surgiendo en un piloto automático. Pero yo cuando estoy despierto en estado de vigilia, eso también ocurre si yo no estoy presente. En el fondo estoy soñando solamente que yo reconozco que en una cosa mi cuerpo está durmiendo y cuando estoy despierto mi cuerpo está actuando, está despierto, pero es un estado de sueño. Esto tiene mucho que ver con el término de estar dormido o del despertar espiritual. Tiene todo que ver con esto. Por lo tanto, en este momento presente surge una nueva dimensión, que es una vida que no es como la vida horizontal, es una vida vertical, que tiene también unas características. Tiene muchas, pero nos vamos a centrar en las más relevantes. Y es que, lo primero de todo, el ego no puede actuar ahí. El ego solamente puede actuar en la vida horizontal. Hay un estado de presencia,
que no es un estado de autoconciencia del yo personal, sino es un estado de presencia absoluta, donde uno está presente en la vida, uno está presente a lo que está sucediendo dentro y fuera. Uno puede ver cuando está presente que ese piloto automático, por debajo del umbral de la conciencia, está trayendo situaciones, sensaciones, reacciones, pero si estás presente no te identificas con ellas, por lo tanto, pasan y no condicionan tu comportamiento. Luego vamos a ver cómo trabajar con esto. Tenemos, y esta percepción directa, real de la vida, este es un ejemplo también que he escuchado en algún caso y me fascinó cuando lo escuché, porque es una metáfora que explica muy bien la diferencia que hay entre la conciencia y la mente, entre la conciencia y el ego. Tú te levantas por la mañana y vas al baño y te miras en el espejo. Y cuando te miras en el espejo, te ves a ti mismo, te ves toda la visión general. Estás tú, está el espacio que te rodea. El espejo no te dice estás guapo, estás feo, no te dice has dormido bien, has dormido mal, no te dice vas mal vestido, vas bien vestido. El espejo te devuelve una imagen de lo que hay, no juzga. La mente, en todo caso, es la que genera esos pensamientos, ese diálogo interno, pero el espejo te devuelve una imagen de lo que hay ahí. La conciencia hace lo mismo con la vida, la conciencia refleja la vida tal y como es, no juzga, no genera opinión. Sin embargo, imagínate que tú te levantas por la mañana, vas a ese baño y te encuentras un espejo que está roto, está fracturado en muchos trozos y tú cuando te miras delante del espejo no te ves a ti mismo, simplemente ves trozos. Y en ese momento tú empiezas a decir, pues fíjate, este trozo me gusta, este no me gusta. Esta parte de aquí está bien, esta es grande, esta es pequeña. Esa es la naturaleza de la mente. La mente no tiene la capacidad de ver la vida tal y como es, sino que simplemente puede ver la vida por partes. La diferencia que hay entre entre la conciencia y la mente, básicamente es que si nosotros estamos en esta línea temporal que va del pasado al futuro, la conciencia, cuando está en esta parte egótica, es como si cogiese, y si me permitís un momento que se ha perdido la diapositiva, como si cogiese estas situaciones y aquí se enfocase en cualquier situación, en cualquier experiencia, y entonces la conciencia que tiene esa capacidad, ese espejo que puede reflejar toda la vida en su totalidad, al enfocarse aquí en una parte del pasado, en una experiencia, o enfocarse en el futuro, es como si se contrayese. Toda esa expansión que tiene se contrae en un único punto, en una única forma. Eso es como actúa esa vida horizontal o ese ego o esa mente. Esa mente solamente se enfoca en una cosa, en un elemento. Y esto es importante porque esta característica discriminativa de la mente es lo que nos permite discernir en este mundo de dualidad entre el bien y el mal, nos permite hacer todo este proceso evolutivo. La conciencia no podría evolucionar sin esta dualidad que le permite, a través de la experiencia, elegir entre A o B, y ir construyendo a través de esa experiencia, ir desarrollando su propia expansión, su percepción de la realidad de la vida tal y como es. ¿Me vais a permitir un momento? Porque creo que está habiendo problemas con la diapositiva. Voy a dejar de compartir un momento y voy a intentar a ver si puedo resolverlo. Mientras tanto, voy a explicar sin la diapositiva. Entonces, esta dimensión vertical tiene también mucho que ver, si la vida horizontal es ese piloto automático, esta vida vertical tiene que ver con la acción creativa. Es decir, todos los dones, los talentos, todo lo que surge de la inspiración interna solamente puede surgir en esta vida vertical. ¿Por qué es una acción creativa? Pues si nosotros analizamos esta línea temporal, este piloto automático que coge experiencias del pasado, lo que hay registrado en ese disco duro, nos daremos cuenta de que solamente puede haber una acción creativa, una acción nueva que rompa el patrón, el programa, la información que ya hay en la mente a través de esta vida vertical, es decir, observar la situación
Y siguiendo la analogía de antes, el molde, que es este momento presente, permite que la conciencia cree, haga una acción creativa que encaje perfectamente con ese molde. Y la experiencia de la vida es totalmente diferente. Cuando nosotros estamos en esta vida vertical, la percepción del tiempo cambia totalmente. Es cuando nosotros estamos haciendo algo que nos gusta mucho, cuando nosotros estamos desarrollando nuestros dones, nuestros talentos, nuestra vocación. No se percibe el tiempo de la misma forma. Uno no se desgasta energéticamente, uno no reacciona, simplemente experimenta, no genera juicios. Existen dos tipos de tiempo. Uno es el tiempo cosmológico, que nos sirve para medir los días, los años, el planeta Tierra da una vuelta al Sol, el Sol da una vuelta a otro sistema solar, a una galaxia. Es el tiempo cosmológico. Todo el universo está en movimiento y ese movimiento nos permite percibir el tiempo. Pero luego existe otro tiempo que es el psicológico, que tiene que ver con esa capacidad de la mente de viajar al pasado y al futuro y crea esa percepción del tiempo, porque ordena las experiencias una detrás de otra, como si fuesen archivos, ¿no? Dentro de un archivador, documentos ordenados uno detrás de otro. Cuando nosotros estamos en esta vida vertical, en esta acción creativa, la percepción del tiempo es muy diferente, no tiene que ver, es una percepción psicológica, porque no tiene que ver con esta percepción del tiempo cosmológica, que es objetiva, sino que esta percepción del tiempo psicológica es subjetiva y se transforma totalmente, no tiene nada que ver. Entonces, hasta aquí la explicación del ego. Espero que estas diapositivas hayan sido claras. Primero hemos explicado con un esquema qué es el ego, cómo actúa, cómo se relaciona con la mente. Y ahora acabamos de explicar en otra diapositiva, en otro esquema, cómo podemos trascender el ego. Tenemos esa, por lo menos esa es mi intención, ¿no? Que tengamos esos conceptos, esa idea totalmente clara dentro de nosotros. Poder comprenderla ya es un paso para poder transformar algo. Solamente podemos transformar algo, ¿no? Desde comprender ese algo. Pero ahora ya sabéis que en todos estos módulos, en este curso de Manifiesta el Alma, la idea no solamente es compartir conocimientos, sino que es compartir ejercicios prácticos que nos sirvan para ir trabajando con los diferentes temas que vamos tratando en los diferentes módulos. En este módulo 2 vamos a hacer un ejercicio que es muy interesante. Si todavía no has visto a estas alturas, estás viendo este módulo, no has visto el módulo 1, te recomiendo mucho que cuando acabes de ver este vídeo, cuando tengas un rato, mires el módulo 1. El módulo 0 no es tan importante porque es una explicación de todo lo que vamos a ir viendo. Sí que es interesante porque vas a ver los temas de cada módulo, pero el módulo 1 ya compartimos un ejercicio. La idea es que cada uno de vosotros vaya sintiendo en relación a todo lo que vamos compartiendo, en qué punto está y vaya también sintiendo qué ejercicios son los que son más importantes para él en un momento dado. Este ejercicio de este segundo módulo va a tener que ver con una herramienta muy práctica para trascender el ego. Evidentemente no es magia, algo que se vaya a hacer una vez y ya está, pero como cualquier ejercicio hay que ir practicándolo con regularidad. Ya sabéis que todos los ejercicios, bueno, si vais aquí abajo en comentarios, podréis ver los accesos a los módulos anteriores y si vais a la mitad del vídeo o en adelante podréis acceder a los ejercicios. Por lo tanto, los vais a tener disponibles para siempre cuando los queráis hacer en cada uno de los vídeos. Iremos dejando en la parte de comentarios o en la descripción los accesos en todos los vídeos de los vídeos que ya se han hecho. Si estás viendo este vídeo y depende cuando lo veas, no es en directo, puede ser que haya más módulos de los que ves aquí abajo. Por lo tanto, solamente tendrás que poner en el buscador curso Manifiesta el Alma, módulo 3, módulo 4 y irás viendo los módulos que hay. Lo que te recomiendo es que te inscribas también. Abajo vamos a dejar la página de inscripción si te gusta todo lo que estamos compartiendo, que te inscribas para poder recibir en tu email las actualizaciones con todos los módulos y antes de que subamos un nuevo vídeo, tengas ya la notificación que te avise que sale un nuevo vídeo
Y no solamente eso, sino que vas a recibir, cuando hayamos acabado todo este curso, un ebook con todos los módulos, con todos los vídeos, con todos los ejercicios. Por lo tanto, tendrás todo el material recopilado y con ese material podrás utilizarlo como tú quieras y podrás ir haciendo un proceso de meses o de años y utilizar las herramientas, los recursos que consideres más oportunos en cada momento. Entonces, vamos a ir allá con el ejercicio. ¿Está habiendo algún tipo de dificultad con...? Por eso he perdido así un poco el hilo, porque está habiendo algún problemilla con las diapositivas, pero la voy a poner y estaré atento. Así que vamos allá con el ejercicio. Tenemos la diapositiva. A ver, un momentito. Tenemos la diapositiva del ejercicio del módulo 2. Veis que hay 4 puntos: reflexión interior, observación del evento, transmutación del programa y visualización creativa. Son 4 pasos. Estos 4 pasos, la idea es que yo los voy a guiar ahora, pero la idea es que los memorices. Son muy sencillos y que puedas repetir el ejercicio regularmente con el timing, dedicando a cada punto el tiempo que tú consideres oportuno. Evidentemente, como yo lo voy a guiar ahora, voy a tener que ir a un ritmo más o menos ágil y cada uno de vosotros va a necesitar pararse más en un punto o en otro. Entonces, intenta memorizar estos puntos y, más allá de que ahora lo guíe yo, repetir el ejercicio sin el audio para poder dedicar el tiempo que necesita cada cosa o parando el audio en cada punto hasta que lo vayas desarrollando. Así que, si tienes la oportunidad ahora de hacerlo conmigo, te recomiendo que te sientes y que cierres los ojos y conectes con tu cuerpo. Observa tu cuerpo, lleva la atención hacia adentro. Vamos a conectar con esta triple personalidad que es el cuerpo, las emociones, la mente. Empezaremos por la parte más densa de nuestro cuerpo y, llevando la atención hacia adentro, conectando con la respiración física, déjate sentir cómo estás ahora. Cualquier tipo de tensión, cualquier tipo de molestia, cualquier tipo de sensación desagradable en el cuerpo, vas a llevar la atención allí desde ese observador, sin identificarte con esa sensación, y vas a observar y vas a respirar allí. Permite que tu cuerpo se vaya relajando. A medida que observas, a medida que respiras, cada vez te sientes más ligero. Cuando sientas que tu cuerpo está lo más relajado que puedes, vas a llevar tu atención hacia la zona del esternón, la zona del pecho. Observa esta zona donde ya sabes que está el chakra del plexo solar, el chakra del corazón. Simplemente observa cómo se siente esa zona. ¿Hay una contracción, hay una tensión o hay una expansión? ¿Hay una sensación desagradable o agradable? Internamente sonríe y permite que toda esta zona se expanda, se relaje. También el cuerpo va a reaccionar relajándose. Imagínate un lago totalmente aquietado, sin ningún tipo de movimiento. Las aguas están absolutamente lisas. Sientes esa quietud. Desde arriba puedes ver el fondo. Está totalmente translúcido, limpio, quieto ese lago. Siente como tus emociones son como ese lago. Y desde esa tranquilidad emocional, lleva tu atención hacia arriba, hacia la zona de la garganta, de la cabeza. Observa tu mundo mental. Toma conciencia de cualquier tipo de pensamiento, ruido, imagen que pueda surgir. Simplemente obsérvala, no te identifiques. Imagínate que por encima de ese lago hay todo un cielo rodeando toda tu cabeza, tu mundo mental.
un cielo sin final. Y cualquier pensamiento, cualquier ruido, cualquier imagen es como una nube que sientes que se va disolviendo. Y en ese cielo despejado hay un sol radiante que ilumina absolutamente toda tu mente, en todo el cielo, que ilumina también ese lago reflejando la luz penetra en ese mundo emocional, llega también a todo el cuerpo físico, ilumina todo el cuerpo físico. Siente esta quietud interior y desde este estado de silencio, de calma, podemos empezar con la reflexión interior. Simplemente quiero que desde este momento presente te imagines esa línea temporal de la mente hacia el pasado y vayas desde este momento como si estuvieses rebobinando una película o yendo marcha atrás, repasando cualquier evento poco a poco. Cuanto más despacio, sin saltarte ningún evento, puedas ir mejor y que vayas repasando hasta que llegues a un evento en el que sientas que ha habido alguna de las características que hemos mencionado aquí del ego, o simplemente te hayas sentido mal, hayas sentido alguna emoción negativa, hayas tenido alguna reacción negativa, hayas vivido una experiencia de desarmonía interna o con otros. Cualquier evento de este tipo te vas a parar ahí y quiero que cojas ese evento y lo traigas aquí delante en tu pantalla mental y revivas con total claridad esa experiencia. Más que revivirla, quiero que la vivas en este momento presente, la coges del pasado, la traes a este momento presente y la observes con todas sus connotaciones, con todos sus matices, sensaciones. Cuanto más detalle, mejor. A medida que la experimentas, probablemente empieces a sentirte como en aquel momento. Y quiero que pongas especial atención a tu cuerpo y sientas qué partes de tu cuerpo se tensionan, qué partes sientes incómodas, bloqueadas, dónde está el nudo. Cuando puedas sentirlo, puede ser que sea en la garganta, en el pecho, por debajo, la zona abdominal, la cabeza. Observa, puede ser muy intenso, puede ser más sutil, pero alguna parte de tu cuerpo debe activarse al revivir esa situación conflictiva. Cuando lo identifiques, vas a llevar la atención a ese punto y vas a observar atentamente esa sensación corporal. Ya puedes dejar la imagen a un lado y centrarte en tu cuerpo. Has identificado el punto de tensión que ha provocado esa situación y observando esa tensión en tu cuerpo, al mismo tiempo vas a llevar la atención a todo tu cuerpo. Es muy importante que sea todo el cuerpo, incluidos pies, manos, brazos, piernas, tronco, cabeza. Vas a sonreír a todo el cuerpo. Vas a imaginarte que cada célula de tu cuerpo dibuja una sonrisa amplia. Cada célula de tu cuerpo se expande, se dilata. Cada átomo de tu cuerpo se expande creando espacio interior. Puedes sentir todo este espacio, esta relajación, esta liberación. Y del núcleo de cada una de tus células, de cada parte de tu cuerpo, va a surgir una sustancia muy agradable de relajación, amorosa. Puedes, si quieres, visualizar una energía brillante, suave. Lo más importante es que sientas este bienestar. Y vas a permitir que desde todo tu cuerpo, este bienestar, esta energía, fluya hacia la zona de tensión abundantemente, desde arriba, desde abajo, desde los brazos. A medida que la energía va llegando ahí, vas a sentir como ese punto de tensión empieza a absorber esa energía, es totalmente permeable, esa energía penetra, se empieza a alimentar de esa sustancia tan amorosa, tan agradable. Puede ser que estés notando un movimiento, una vibración o una sensación particular. Quiero que te mantengas ahí, conectado con tu cuerpo, sintiendo cómo fluye energía de todo tu cuerpo a ese punto de tensión y especialmente en el proceso de cómo ese punto de tensión se alimenta, absorbe esa energía. Mantente ahí. Lo que voy a decir ahora
Si ya estás realizando esta primera parte, haz caso omiso. Solamente en el caso de que no hayas conseguido identificar en tu cuerpo alguna sensación, vas a seguir mis instrucciones. Si no, no me hagas caso, continúa con el ejercicio que estás haciendo. Si en tu caso no has podido conectar con tu cuerpo ninguna sensación respecto a ese evento, quiero que proyectes ese evento ahí delante otra vez. Vuelve a visualizarlo en toda su totalidad. En cualquier momento, si pierdes la concentración, puedes viajar al pasado, coger ese evento, traerlo aquí. Y en cualquier caso, ahora vas a hacer lo que te voy a mostrar aquí. Vas a llevar tu mano a esta pantalla mental donde está el evento y vas a empezar a pasarla de arriba para abajo como si estuvieses borrando. De hecho, literalmente estás borrando ese evento. Tu mano es como un borrador que desprende una energía que está difuminando cada vez más ese evento. Quiero que sientas cómo ese evento va desapareciendo. Una vez que lo hayas hecho varias veces, vuelve a proyectar el evento y obsérvalo. Debería haber perdido claridad o deberías sentir lo que tiene menos fuerza. Quiero que vuelvas a repetir el proceso tantas veces como sea necesario hasta que sientas que ahí no hay sustancia. Que si eres muy visual, que ya no hay imagen. Si eres más kinestésico, más de sensaciones, que sientas que ahí ya no hay sensaciones. Si eres más auditivo y hay sonidos o sensaciones auditivas, quiero que desaparezca, sea como sea que percibes. Muy bien. Son dos técnicas que sirven para lo mismo, son dos variantes. Mi recomendación es que intentes hacer la primera y si no puedes, hagas esta segunda. Llegados a este punto, es muy importante que cuando lo vuelvas a repetir, dediques todo el tiempo necesario hasta que esa sensación desaparezca de tu cuerpo, hasta que esa imagen desaparezca. Tómate el tiempo necesario. Una vez que haya disminuido mucho o desaparecido, vamos a pasar al punto 4, que es utilizar la visualización creativa para reconstruir ese evento. Es como si hubiésemos cogido un programa informático, una aplicación muy antigua que reproduce funciones que no van bien para nuestro sistema operativo, la hemos borrado y ahora vamos a instalar un nuevo programa. Así que utilizaremos la visualización. En este caso, vas a proyectar aquí una pantalla mental y quiero que ahora, de forma creativa, desde este sentido de verticalidad, desde esta acción creativa, proyectes ahí la situación lo más satisfactoria que seas capaz, sea una situación totalmente armónica, que sea una situación de plenitud. Quiero que, es muy importante que sientas también las emociones, las sensaciones. Si era una situación, yo qué sé, te has sentido envidioso, quiero que ahora construyas una situación en la que en vez de envidia has sentido la polaridad opuesta, positiva, admiración. Si has sentido miedo, pues quiero que sientas amor. Si era crítica, quiero que te muestres ahí ecuánime, que te visualices a ti como una persona totalmente centrada o dando una crítica constructiva, amorosa. Sea lo que sea ese evento, quiero que proyectes la situación de la forma más maravillosa que seas capaz desde tu nivel de conciencia actual. Y tómate también todo tu tiempo y siente todos los matices, experimenta la imagen con colores, con sensaciones, con emociones. Dedicarás el tiempo necesario, ahora vamos a continuar. Cuando hayas terminado, el punto 1, reflexión interior, calmarte y reflexión interior. Punto 2, seleccionar un evento. Punto 3, transmutar ese evento. Punto 4, construir una situación nueva. Vas a volver a ese momento y vas a continuar yendo hacia el pasado hasta que encuentres otro evento. Y en ese otro evento vas a volver a realizar el mismo ejercicio que acabas de realizar. Este es el ejercicio de este módulo 2. Mi propuesta, evidentemente, es que lo practiques con regularidad. Mi recomendación, sin duda, es que lo practiques cada día. Cada día puedes repasar hasta el día anterior y si lo haces así, vas a experimentar cambios muy importantes en cuestión de pocas semanas, en cuestión de pocos meses, puedes transformar totalmente tu personalidad. Si no puedes
con tanta regularidad diariamente, por lo menos practícalo cada varios días o cada semana. Se dice que cuando uno muere, el alma trae en el momento de la muerte, ve toda la vida en retrospectiva y ve todos los eventos más importantes y los entiende en su absoluta dimensión, ¿no? En su totalidad. Y es como una forma que tiene el alma de mostrarte todas las lecciones de la vida. Con este ejercicio estamos reproduciendo ese efecto, pero sin necesidad de llegar al momento de la muerte, sino cada día. Por lo tanto, es un ejercicio muy transformador y muy potente. Tiene varios efectos. Por un lado, lo que estamos haciendo, como ya he comentado, es limpiar todo nuestro mundo emocional y mental de traumas, de experiencias dolorosas. Muchas veces hay muchas personas que no están presentes o cuando las personas empiezan a meditar, esto pasa mucho, de que les cuesta muchísimo, aparece mucho ruido mental, te pica el cuerpo, te duele la espalda. Todo esto es porque hay tal acumulación de experiencias traumáticas, de puntos de tensión, de nudos, que uno mismo no se siente cómodo en el momento presente. Entonces, si esto está tan saturado, uno no puede venir a este momento presente y estar consciente, porque en el presente uno se siente mal, se siente incómodo. Por lo tanto, es una parte fundamental toda esta purificación de toda la porquería que hay para que en el presente uno se tiene que empezar a sentir en su hogar, tiene que estar, el objetivo tiene que ser estar absolutamente bien, que ese sea el estado natural. Y si a veces surge algo, que surge algo a veces, pero que uno en el momento presente, en una situación normal, se sienta absolutamente bien. Entonces, por un lado, con este ejercicio vamos a limpiar todo eso. Por otro lado, vamos a empezar a actualizar todas esas situaciones para que seamos realistas. Cuando no podamos estar del todo presentes y actúe ese piloto automático, por lo menos ese piloto automático sea un piloto automático bueno, que conduzca el coche bien, no un piloto automático de hace 20, 30 años que es totalmente disfuncional. Estamos creando formas mentales positivas que nos van a ayudar a ser mejores personas, a alcanzar nuestros objetivos. Cuando tú realizas este ejercicio varias veces y vas borrando un patrón y vas visualizando de forma creativa ese nuevo patrón que quieres construir, te vas a dar cuenta de que va a surgir de forma espontánea en cualquier situación a lo largo del día. Y por otro lado, también con este ejercicio, al realizar esta limpieza, nos vamos a dar cuenta de que cada vez es más sencillo estar en esta vida vertical. De hecho, en este ejercicio es muy importante estar en esta vida vertical, en esta conciencia. Si aparecen otros pensamientos, podemos hacer el ejercicio, pero tenemos que regresar a ese momento presente. Entonces, es un entrenamiento para aprender a estar en nuestra conciencia observando ese presente, observando nuestro mundo interior, pero al mismo tiempo también genera un hábito, porque también es un hábito, de acordarte de que tú puedes estar en este momento presente. Entonces, bueno, es un ejercicio muy sencillo, pero que tiene muchos efectos y que sirve para desarrollar todos estos elementos. Espero que te haya gustado mucho este segundo módulo, que te haya inspirado, que haya sido que te haya aportado mucho valor, bueno, que sientas que te encaja y que hayas sido capaz de identificar en qué te puede ayudar. Te espero que si te ha gustado, pues te espero en los próximos módulos. Te invito una vez más, si no has visto módulos anteriores, pues que pongas curso Manifiesta el Alma módulo 1, ya está ahí disponible, o módulo 0 está ahí disponible, y que te pongas al día, porque estos vídeos irán saliendo quincenalmente y si no los llevas organizados en vídeos más avanzados, vamos a hacer muchas referencias y te va a costar entender algunos elementos. Y eso es todo. Comentarte también que bueno, sí, por favor, en los comentarios, cualquier duda que tengas, déjalo allí, yo me iré pasando para resolver dudas. Por favor, si te ha gustado, deja también un comentario favorable, positivo, para que pueda llegar a más personas. Si quieres compartir tu testimonio, no lo dudes, sé valiente y comparte tu testimonio que puede servir de inspiración para otras personas. Y hemos comentado también algunos elementos sin profundizar mucho, por ejemplo, toda la parte de los chakras. La idea aquí está muy contextualizado, pero el tema es muy amplio. Si te gusta y te apasiona toda esta parte y quieres saber
más, que sepas que en la página de cienciaconciencia.com, cienciaconciencia.com, vas a encontrar allí toda la información. Tenemos formaciones online, tenemos formaciones presenciales aquí en Barcelona. Tenemos también un training, un entrenamiento gratuito que te puedes inscribir gratuitamente y recibir vídeos en tu correo. Si quieres dejarme un comentario a mí más personalmente o quieres compartirme cualquier cosa o tienes alguna duda, también en la página web tienes el contacto y allí puedes escribirme un mensaje, será contestado en cuanto pueda. Y eso es todo. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.